Apreciados hermanos, otra vez estamos estudiando el libro de Daniel y es una bendición para nosotros porque nos muestra las grandes cosas que Dios hace por nosotros. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y obtengan ahí su copia. También pueden compartir con todas aquellas personas que necesitan comprender de la palabra de Dios. El título para hoy día es Del horno ardiente al palacio. Del horno ardiente al palacio. Vamos a orar mis hermanos. Señor, otra vez estamos aquí listos para entrar en comunión contigo y estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos permites hacerlo. Gracias, Señor, porque nos has dado este libro de Daniel para que podamos comprender las cosas que suceden al tiempo del fin. Y también, Señor, para saber que tú siempre estás guiando a tu pueblo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice nuestras familias. Bendice las familias que están viendo este video. Te pedimos que cuides a todos los hijos. En nombre de Jesús. Amén. Daniel 3, 17 y 18 es el versículo de memoria. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh Rey, nos librará, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? Vamos a recordar la lección de la semana pasada. Nabucodonosor había soñado una estatua y se le había mostrado la historia de la humanidad. Él había visto la cabeza de oro que representaba a Babilonia, había visto los pechos que representaban a Medo, Persia, luego había visto los muslos que representaban a Grecia, luego las piernas que representaban a Roma y finalmente los pies que representaban a un mundo dividido. Luego había visto que iba a ocurrir la segunda venida de Cristo. Entonces, esto había sido mostrado al rey Nabucodonosor y le dijeron claramente: esto es lo que va a ocurrir. ¿Y cómo reaccionó Nabucodonosor cuando le mostró esta estatua? ¿Cómo? Miren lo que dice Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y reconoció que el Dios verdadero estaba guiando a la historia. Y esta era la segunda oportunidad, porque la primera oportunidad fue cuando Nabucodonosor vio que los jóvenes eran 10 veces mejores. O sea, Nabucodonosor ya había captado lo que era el Dios verdadero. Pero al ver esta estatua, miren qué pasó en Daniel 3:1. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué calidad? De oro. De oro. Esta estatua que había visto lo convirtió en una estatua de oro. No solamente la cabeza, sino todo. Era como un desafío, ¿no? A lo que Dios le había mostrado. Era como un desafío y también como que una muestra de ¿qué? De orgullo. De que iba a perdurar para siempre. De que él podía perdurar para siempre. ¿Cuál era el pensamiento de Nabucodonosor? ¿Cómo pensaba de sí mismo Nabucodonosor? ¿Cómo pensaba? Miren lo que dice Daniel 4:30. Habló el rey y dijo:
¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, él tenía ese pensamiento, tenía, ok, yo, nada más que yo. Y por eso mi reino va a perdurar toda la vida y lo voy a poner de oro. Le voy a poner de oro porque tiene que durar toda la vida. Tiene que durar toda la vida. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Miren, Daniel 3, 4 al 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Adoración era lo que buscaba, mira. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscaba? Adoración, porque era para su gloria. Miren lo que dice Daniel 3:6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Interesante cómo Nabucodonosor quería que todos sigan sus órdenes, que todos sigan sus órdenes. En primer lugar, entonces, se hace una estatua para adoración, para seguir la orden de ¿quién? Del rey. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Miren lo que dice Daniel 3:7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Imagínense, es que era la orden de ¿quién? Del más poderoso. Era la orden de aquel que había dicho: si no haces eso, mueres. Decreto de muerte, vas a morir. Vas a morir. ¿Y cuántos obedecieron? Todos los pueblos, la multitud, la mayoría de las personas. ¿Pero qué? Miren lo que dice Daniel 3:12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Hay unos pocos, no la mayoría, unos pocos fieles. Y miren qué le dicen a él: tú los pusiste. ¿Tú los pusiste dónde? En el reinado. Tú los pusiste, ya. Tú los pusiste. Y no solamente eso, miren lo que le dice: estos varones, oh rey, no te han respetado. Tú les has dado gloria, no te han respetado. No solamente eso, no adoran a tus dioses. Y luego, ¿qué? Ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo te están pagando ellos? Tú los pusiste en la grandeza y ellos no hacen nada por ti. No quieren reverenciar, adorar esta estatua. No te respetan. ¿Y tú que eres poderoso? Tú que eres poderoso. ¿Qué hace el rey? Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Es verdad o no es verdad? A veces, ¿qué sucede cuando nos preguntan eso? Para librar de alguna cosa, ¿qué hacemos?
Mentimos. A veces sí. A veces mentimos, a veces no. Agarrarnos, ¿no? Tratamos de arreglar la situación. ¿Por qué? Porque es intimidante, es intimidante. Pero ¿qué pasó aquí? Daniel 3:15. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las consecuencias van a ser fatales. Es verdad, es verdad. A pesar de que estaban en la situación que estaban, ¿verdad? Cuando les hicieron la pregunta, que el rey les hizo la pregunta, no se hicieron para atrás, no se echaron para atrás, sino sin embargo, él les vuelve a dar otra amonestación, ¿verdad? Que otra oportunidad que les dio el rey. Y sin embargo, ellos siguieron hablando con la verdad. Y definitivamente estaba siendo utilizado por Satanás, mi hermano, porque él estaba en contra del poderoso Dios de Daniel y de sus amigos. Dice la pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él ya conocía a ese Dios poderoso, pero realmente se enceguecía en cada momento, en cada prueba. Pero mientras él estaba ciego, mientras él mostraba repetidamente su rebeldía a Dios, Daniel y sus amigos se mostraban fieles al Señor. Se mostraban fieles al Señor. Y qué interesante. ¿Para cuándo fue escrito el libro de Daniel? Para el tiempo del fin. Para el tiempo del Para fin. nosotros ahora. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, para nuestro tiempo. Y es interesante que en nuestro tiempo va a ocurrir la misma situación. Esto se interrelaciona con el libro de Apocalipsis, porque va a ocurrir la misma situación. Miren lo que dice Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La misma situación. Obligación hace que adoren a esa bestia. El versículo 15, Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. O sea, hay una relación con el tiempo del fin, con lo que va a ocurrir en nuestro tiempo. Y vamos a estudiar esta situación posteriormente, pero ahí está claramente que el libro de Daniel nos muestra cómo debemos reaccionar ante este problema que vamos a tener. Pero eso no sale de la noche a la mañana. Eso es una comunión continua ¿con quién? Con nuestro Dios. También a veces solo pensamos que, por ejemplo, de ellos era solo adorar a una imagen, ¿cierto? Y a veces nosotros también cambiamos a Dios por cualquier otra cosa. Porque cuando no tenemos a Dios en primer lugar, es otra imagen que estamos adorando, que no es Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en esa situación. Entonces, se trata de imponer una adoración. Se trata de imponer una adoración a la fuerza. Pero la pregunta era, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Yo soy más poderoso que ¿quién? Que todos los dioses. Miren mi imagen.
Miren mi imagen, toda llena de oro. Es mi gloria y yo soy más poderoso que ellos. ¿Quién les va a librar de mis manos? Y miren lo que dice Daniel 3:16, interesante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos. ¿Por qué? ¿Por qué no era necesario que le respondan? ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Cuál era la motivación de su vida? Ellos tenían una relación con ese Dios, que ellos no tenían que probarle nada al rey, porque ellos conocían a ese Dios al que ellos realmente adoraban. Y lo conocían de tal manera que miren cómo Deuteronomio 6:4-5 refleja a ese Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenían esa relación con ese Dios, y ese Dios había declarado en los 10 mandamientos, Éxodo 24:5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ellos sabían o no sabían con quién estaban caminando. Sabían con quién estaban caminando y sabían el mensaje que Dios tenía para ellos. Y la importancia de encerrar todo esto, hermano, en una sola palabra que podamos entender todo el mundo. La importancia de la obediencia. Desde el principio ellos decidieron obedecer al Señor. La importancia de la obediencia. Amén. La importancia de la obediencia, la importancia de la fidelidad. Ser fieles a quién? Al Dios verdadero. Entonces, ¿qué? Miren lo que dice Daniel 3:17. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Qué hace? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos. ¿Qué significa esa frase? Puede librarnos. Puede librarnos. Es capaz de librarnos. Tiene el poder de librarnos. Tiene la capacidad de librarnos. Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Ante Él no hay nada imposible, ante Él no hay nada imposible. Como sus expertos habían dicho, esto es imposible. Ante Él no hay nada imposible. Él puede hacerlo. ¿Y qué dice? ¿Y cuál es su fe? Y de tu mano, oh rey, ¿qué va a pasar? Nos librará. Él es capaz de hacerlo y nos va a librar. Y ellos tenían la seguridad de que definitivamente así era. Era un Dios todopoderoso. Mire el consejo que nos da Salmos 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Amén, amén. Estad quietos. Él puede hacerlo. Él es capaz de hacerlo y nos librará. Pero aquí viene algo especial. Daniel capítulo 3, versículo 18. Y si no. Dos cosas importantes de nuestro Dios. Él puede hacer y lo va a hacer o no lo puede hacer. Dos cosas importantes. Y si no, sepa su rey que si lo hace o no lo hace, ¿qué va a pasar con nosotros? Que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
No es necesario que respondamos sobre este asunto. Nosotros sabemos dónde está nuestra fidelidad. ¿Y Dios puede hacerlo o no puede hacerlo? En la historia de la Biblia hemos visto muchas veces que a veces Dios no libra a sus hijos de muertes salvajes. Mártires, los mártires. Mártires. No lo hace. ¿Por qué? No sabemos. Dios sabe. Dios es el poderoso. Dios es el que guía los hilos de la vida. Por eso, ¿puede o no? Puede. Pero cualquiera de los dos asuntos, yo estoy fiel. Yo soy fiel a Dios porque nuestra fe es eso. No es necesario que indaguemos o que respondamos a eso. Hermano, y la importancia de saber quién es Dios para nosotros, o sea, de tenerlo bien claro, quién es Dios, quién es nuestro Dios, quién es ese Dios al que servimos. Amén. Y porque cuando sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Nada nos tiene que mover, nada. Igual aquí en estos momentos en la vida, saber que nuestro Dios nos va a librar de cualquier cosa que se nos presente. Él nos va a librar y a veces no, pero ¿dónde está nuestra fe? De todas maneras vamos a confiar. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo me fui allá a Babilonia, frente a Nabucodonosor. Qué difícil, porque ellos estaban entre la vida y la muerte. Solamente pues adorar allí, pues cualquiera de nosotros hubiese pensado, no, pues después me arrepiento, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Pero la clase de fe que estos jóvenes tenían es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Entonces se vence una prueba de fuego. Se vence una prueba de fuego con fe y nada más que con fe. Y miren lo que dice Daniel 3, 19 al 20. Continúa. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se caliente 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiente, bien ultrajados, bien atados, para que no tengan oportunidad de hacer alguna cosa. Estaba enojadísimo el rey. Luego Daniel 3, 22 al 23. Habían calentado 7 veces más el horno y miren lo que pasó. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Muerte segura. Porque, ¿qué había pasado? El fuego había matado a los que les estaban guiando, los que les metieron. ¿Quién podía salvarse? ¿Quién podía salvar a estos jóvenes? Estaban dispuestos a dar su vida por lo que creían, dispuestos a seguir fiel a Dios, no importa qué. No importa qué. Pero miren lo que continúa. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, eran solamente 3. Daniel 3:25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cómo habían sido metidos al horno de fuego? Atados, maniatados, sin poder movilizarse. Y ahora, ¿cómo estaban? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
¿Quién era el cuarto? Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Es que Él promete y ha prometido, he aquí yo estoy con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él está acompañándonos, no importa qué. No importa que Él está con nosotros. Él sabe lo que hace. Y esta fe tiene que llevarnos a ese Dios, a ese Dios. Miren lo que dice Salmo 146, 5 al 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Miren a estos jóvenes. ¿Sí o no es real para estos jóvenes estas frases del Salmo? Bienaventurados. ¿Sí estaban felices o no estaban felices, incluso dentro de lo que podía haber sido su muerte? Ellos amaban a Dios. Lo mostraron porque estaban dispuestos a morir por Él. Y dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. La Amén. pregunta es, Amén. Qué hermoso. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Bienaventurado aquel que confía en el Dios de qué calidad, poderoso, aquel que puede hacer todo. Para Él nada es imposible. Puede, es capaz. A veces sí y a veces no te conviene. A veces no, pero Él puede, Él es capaz. Esa es la calidad de Dios que tenemos. Miren lo que dice Isaías 43, 1, 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. El que te ha creado, no solamente el que te ha creado. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bienaventurado, gozoso, ese es nuestro Dios que está dispuesto a estar con ¿quién? Con nosotros. Está dispuesto a estar con nosotros. En este caso, les libró de la muerte. En algunos casos, Él no va a hacerlo, pero ¿qué? Para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Sean estas cosas que parecen bien o que parecen mal, como en este caso, pero Dios ayudó. Qué interesante esa situación. Entonces Dios está con sus hijos todos los días. Dios está con nosotros todos los días. Dios está con nosotros. Y esto, hermanos, esta es una fe. Estos jóvenes, Daniel y otros profetas más, son un ejemplo de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo creo que Él me va a ayudar. Creo que Él es capaz. Creo que Él puede. Creo que Él es capaz. Esa es la fe. Y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que lo va a hacer. No sé si lo va a hacer en una forma positiva o en una forma que no me vaya bien. No sé cómo. Pero yo creo que Él está al mando. Yo creo que está Él al mando. Esa es la calidad de fe que Dios nos pide. Y esa es la calidad que no solamente estos jóvenes han tenido. Miren otro ejemplo. Hebreos 11, 24 al 26.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La misma situación, que escogió ser fiel a ¿quién? A Dios. Antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice aquí, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y cuál es nuestro galardón? El cielo. El cielo, la venida de Cristo, el galardón más grande. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Mis hermanos, ojalá que nosotros podamos alcanzar esa fe y un día tener la corona de la vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.